Hola amigos, saludos cordiales a todos los que tienen la oportunidad de ver este video. El día de hoy tenemos un reto: obtener un terreno rectangular en este espacio, para lo cual ustedes deben recordar las condiciones para que sea un rectángulo, es decir, las características de un rectángulo. Los ángulos internos, o cada ángulo interno debe medir 90 grados y los lados paralelos deben ser de la misma medida. Entonces vamos a iniciar desde este punto. Este punto va a ser uno de los vértices de la base del rectángulo. Entonces, utilizando la cuerda vamos a trazar un segmento de recta donde vamos a construir el rectángulo. Vamos a llevando ya se obtuvo un segmento de recta donde vamos a construir el rectángulo. Como ya tenemos la base de la recta, vamos a ubicar el otro vértice. Vamos a ubicar en este punto. Esto va a ser el otro vértice de la base del rectángulo. Por lo tanto, trazaremos la altura de esa manera. Pero para ello, primero vamos a ubicar un punto a la misma distancia, o sea, a la misma distancia del vértice a este punto, la misma distancia, otro punto en este segmento. Entonces, este punto está acá. Esto con la finalidad de trazar una circunferencia con radio de este punto hasta este punto, o sea, doble distancia de este punto a este punto. Entonces, ahora, teniendo como radio esta cuerda que ya está medido, entonces vamos a trazar una parte de la circunferencia utilizando este radio. Primero de este lado,
luego del otro extremo, es decir, el otro punto. Y al trazar esta parte de la circunferencia, acá hay una intersección de las dos circunferencias. Y ese punto se encuentra acá. Entonces, significa que la recta que pasa por este punto y por este punto va a ser perpendicular al segmento trazado. Repito, la recta que pasa por este punto, que es el vértice del rectángulo, que pasa por la intersección de las dos circunferencias trazadas, va a ser perpendicular. ¿Qué significa eso? Perpendicular significa que va a formar 90 grados, una de las condiciones para que sea rectángulo, es decir, el ángulo interno va a medir 90 grados. Ahora acá tenemos dos cuerdas de la misma medida que nos van a servir para trazar la altura. Entonces empezamos con la primera altura. Este es el vértice del rectángulo. Este punto es la intersección o donde se cortan las dos circunferencias anteriormente trazadas. Entonces, para que sea ángulo recto y ese vértice debe pasar por este punto. Entonces, este punto sería el otro vértice del rectángulo. Está justamente pasando por donde se cortaron las dos circunferencias trazadas anteriormente. Entonces, este punto lo vamos dejando por ahora. Este ángulo mide 90 grados, condición importante para que sea un rectángulo. Ahora vamos a obtener una medida igual a la base del rectángulo para el otro lado. Vamos a obtener la misma medida utilizando la cuerda.
tenemos la misma medida. Acá con la otra cuerda está habilitado para trazar la altura. Vamos a trazar la altura empezando de este vértice. Esta es la otra altura. Aproximadamente estará acá. Pero ¿cómo vamos a obtener exactamente? Esta cuerda tiene la misma medida que la base. Entonces, desde el otro vértice vamos a trazar. Entonces, como los lados paralelos son congruentes, iguales, vamos a buscar el punto que coincide con las dos medidas. Entonces, ahí se estaría formando el rectángulo. Esta medida, que es la altura, y la otra medida, que es la base, o sea, el largo del rectángulo, pues coincide exactamente acá, en este punto. Entonces significa que esto sería el último vértice, o uno de los vértices del rectángulo. Ya tenemos formado el rectángulo. No se olviden que estos ángulos internos miden 90 grados, si no, no sería un rectángulo. Para ello ya indicamos o ya hicimos el procedimiento. De esta manera podemos decir reto cumplido. Iniciamos de este punto, de este vértice. Trazamos el segmento que formaría parte de la base del rectángulo. Luego ubicamos el otro vértice. Luego de ubicar el vértice, trazamos una parte de la circunferencia, ¿no? Y la intersección de las circunferencias está en este punto. Y luego con las medidas de las cuerdas, o sea, dos cuerdas de la misma medida, trazamos la altura. Acá tenemos uno de los vértices. Acá tenemos el ángulo interno 90 grados. Y luego con la misma medida de la base, es decir, con una cuerda de la misma medida de la base, trazamos el otro lado del rectángulo, ubicando con las dos medidas el otro vértice. Y así ya podemos apreciar el rectángulo completo. No se aprecia muy bien porque la cuerda es un poco delgada, pero ahí
está el rectángulo, ¿no? Nuestro reto era obtener un terreno rectangular en este espacio del campo. Ya tenemos el rectángulo y reto cumplido. Gracias.